Saludos a toda la audiencia de Radio Solidaria, saludamos a cada uno de vosotros que cada día estáis pendientes de los contenidos que ofrecemos. Gracias por compartirlo con vuestros contactos, con vuestros familiares. Recordaros que tenemos grupo de amigos en Telegram, es el grupo oficial de amigos de Radio Solidaria. Cada uno de los espacios que te ofrece Radio Solidaria en su programación, no solo a través de este canal, en toda la programación de radio, puedes encontrarla en este canal oficial. Si has escuchado una reflexión, un devocional, un estudio bíblico, la historia de un personaje bíblico, una profecía bíblica, una tertulia, unos consejos saludables, por ejemplo, o incluso recetas. En el Magazine de Amigos, aquí en Radio Solidaria, tenemos un espacio de recetas para preparar en familia. Estos espacios están en Telegram. Quiero compartirte una pequeña reflexión muy interesante y tiene que ver con lo que se está promoviendo en varios países importantes, en varias naciones. Estamos viendo cómo poco a poco en los Estados Unidos, en España y en muchos países con ideologías satánicas, estamos viendo cómo se promueven leyes que lo que están haciendo es dar más cabida que Satanás está teniendo más importancia en la actualidad que Dios. ¿Y por qué digo esto? En Bibliatodo hay un espacio de noticias, te recomiendo esta página web y te invito a que compartas cada una de sus noticias. Qué bueno que compartamos los cristianos noticias para que puedan llegar a otros países del mundo, noticias que puedas compartir en tus grupos de Telegram, en tu grupo de WhatsApp. Noticias como esta. Acusan a Taylor Swift de hacer rituales satánicos en sus conciertos. La música es peligrosa. Este es uno de los titulares que encontramos en Bibliatodo. Otra noticia. Aseguran que la Iglesia de Inglaterra está al borde del precipicio por la inclusión y bendición LGBT. Otra noticia, interesante también. Templo satánico exige tener ministros de Satán en escuelas tras presencia de capellanes por proyecto de ley. Esta noticia, nuestra compañera Jessica Juez la ha compartido en el día de ayer, en el espacio de Noticias Cristianas. Esta noticia la hemos compartido en el grupo de Radio Solidaria en Telegram, en la sección Noticias Cristianas. La Cámara de Representantes de Utah aprobó por votación de 56-13 el proyecto de ley 514 que, de ser promulgado, permitiría a los distritos escolares designar capellanes para brindar asesoramiento en las escuelas públicas. El templo satánico expresó su deseo de que esto abriría la puerta a los ministros de Satán. El proyecto de ley, patrocinado por el representante republicano Kevin Stratton, ha sido enviado al Senado estatal para su votación. En el debate, Stratton destacó la importancia de la legislación en base a la historia del reconocimiento religioso en Estados Unidos. Por otro lado, el representante demócrata Andrew Stoddard expresó preocupaciones sobre la posible violación de la prohibición estatal de utilizar fondos públicos para actividades religiosas. Lo que estamos haciendo aquí es poner a los distritos escolares en una posición extremadamente precaria sin ofrecerles nada que los respalde. Esto es lo que dijo Stoddard, citado por The Standard Examiner, asegurando que la defensa real va a suceder en tribunales. Estoy entusiasmado con la posibilidad de que nuestro clero satánico contribuya al desarrollo educativo y emocional de la juventud de Utah, y sé que nuestros ministros de Satán están ansiosos por desempeñar un papel activo en el enriquecimiento del panorama educativo de Utah. En los últimos años, algunos estados han considerado autorizar la presencia de clérigos religiosos en las escuelas públicas, principalmente para asistir a los niños en un momento en el que muchos argumentan que Estados Unidos está enfrentando un problema de salud mental. El año pasado, Texas aprobó el proyecto de ley senatorial 763 y algunos distritos escolares independientes del estado de la Estrella Solitaria decidieron permitir la presencia de clérigos bajo ciertas condiciones y limitaciones.
Qué artículo, ¿verdad? Qué noticia. Así está Estados Unidos ahora mismo. Así está esta nación. Y lo triste de todo es que hay muchos que votan a favor de grupos satánicos. Lo peor de todo es que hay personas que sienten interés en visitar el templo satánico. Lo peor de todo, ¿sabes qué es? Es que cuando tú y yo evangelizamos en las calles, predicamos de Cristo, nos pueden insultar, nos pueden tirar objetos, pueden hacer ruido, gritar, porque según algunos eso es libertad de expresión. Pero si vemos un grupo satánico, como ha sucedido en el Capitolio de Iowa, que levantaron un altar satánico y un hombre de Dios fue y le cortó la cabeza a ese ídolo, como hizo también Gedeón, como hicieron diferentes reyes en el Antiguo Testamento que vivían conforme a los principios de Dios, echaron abajo todos los ídolos, echaron abajo todo el culto a Baal. Pues se levantó un hombre y derribó un altar. ¿Sabes lo que sucede? Que cuando tú vas en contra de templos satánicos, de ídolos satánicos, de personas que promueven leyes, ideologías satánicas, eso es delito de odio. ¡Qué diferencia!, ¿verdad? Que nos insulten a los seguidores de Cristo, a los cristianos, es libertad de expresión. Pero que tú te manifiestes, no insultando, no nos vamos a poner a la altura de estas personas, pero sí orando, intercediendo, como esa mujer en el Reino Unido, que se paró frente a un centro abortivo y empezó a orar. La han denunciado, le han puesto una multa, casi la llevan a la cárcel. Así tenemos que hacer nosotros, orar, clamar a Dios, interceder. Pues cuando eso suceda, a nosotros nos van a decir que es delito de odio, pero los satánicos dirán que es libertad de expresión. Esa es la diferencia. Y yo quiero compartirte esta noticia porque hay muchas como esta que están sucediendo en los Estados Unidos. Te he mencionado la primera noticia de Taylor Swift, que en uno de sus conciertos estaba haciendo símbolos satánicos. De hecho, tienes que ver la escenografía. Yo no he visto el concierto, no me gusta ver a este tipo de artistas, pero he visto las fotos, he visto los gestos, he visto la escenografía, oculto todo, brujería, hechicería, ocultismo. Vemos como poco a poco lo satánico se está haciendo popular en el entretenimiento. Esta mujer, esta cantante, estuvo hace poco en la final de la Super Bowl con varios artistas haciendo símbolos satánicos cuando los medios de comunicación, cuando las cámaras los enfocaban. Aquí en Europa tenemos el famoso Eurovisión, que al final este programa antes se valoraba las actuaciones, ahora se valora el contexto político. Y vemos como la mayoría de cantantes llevan escenografías satánicas. Hemos visto los Latin Grammy, cómo diferentes artistas también hacían símbolos satánicos y hacían escenografías del bien contra el mal, cómo el mal con Satanás a la cabeza lideraba y se llevaba la victoria. Estamos viendo cómo poco a poco muchos están disfrutando de la Babilonia, cuando la palabra de Dios dice: salid de Babilonia, pueblo mío. Aunque hoy en día existen miles de denominaciones cristianas y muchos predicadores que afirman tener la verdad, para Dios solo existen dos grupos. Por un lado está Babilonia, que son todas las iglesias y líderes religiosos que adoran a Dios separados de las verdades bíblicas, y luego tenemos al verdadero pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis capítulo 14, verso 8. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.
Este es un mensaje dividido en varias partes. Y es un mensaje que debemos predicar y debemos compartir con los hermanos. Este pasaje habla de la segunda venida de Jesús. Dios acusa a Babilonia porque ella ha embriagado a todas las naciones con su vino tóxico. Este mensaje no tiene pelos en la lengua. Tiene un mensaje directo y quizás perturbador, tanto para creyentes como para no creyentes, tanto para creyentes católicos como para protestantes. Este mensaje tenemos que guardarlo en el corazón, porque el propósito es bendecirnos, es salvarnos. Apocalipsis capítulo 17, verso 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Vemos como ahora mismo la gran Babilonia está asentada sobre los Estados Unidos, porque es la potencia que ahora mismo todo lo que sucede allí lo ve todo el mundo. También España es una pequeña Babilonia. También tu país, que está en caos total, promoviendo leyes satánicas, es una pequeña Babilonia. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En la profecía bíblica, una mujer simboliza una iglesia. Una mujer pura representa la verdadera iglesia de Dios, tal como se describe en Apocalipsis capítulo 12. Tenemos una serie de audios en la voz de Mari Carmen Jiménez, donde puedes escuchar cada uno de los capítulos del libro de Apocalipsis. Y hace un ratito estábamos escuchando Apocalipsis capítulo 12. Una mujer infiel representa una iglesia caída que se ha apartado de las Escrituras. Y tú y yo podemos identificar con seguridad a esta ramera, porque Apocalipsis capítulo 17, verso 18 dice que ella estaba reinando cuando el Apocalipsis fue escrito. La historia nos dice que era la Roma pagana, Lucas capítulo 2, verso 1, la que más tarde cedió su autoridad, su ciudad capital, su poder a la Roma papal, a quien hoy conocemos como la Iglesia Católica o el Papado. Estamos viendo como en Estados Unidos lo que abunda ahora es lo que dice Apocalipsis capítulo 17. Blasfemia. Habla sobre la persecución, el martirio a los santos. Todo esto se vive ahora mismo en Estados Unidos. Hemos hablado de templos satánicos. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué Satanás está tomando ventaja? ¿Qué estamos haciendo nosotros los cristianos para evitar eso? Qué curioso, ¿verdad? Que la gente se asombra más cuando un cristiano se convierte, cuando una persona se convierte a Cristo, que una persona que está con adicciones, es un violento. Eso no les sorprende. Pero se asustan, se ponen las manos en la cabeza cuando una persona conoce a Dios. Les da temor. Pero no les da temor que se aprueben leyes como los templos satánicos. ¿Qué está sucediendo? Satanás nos está estorbando, como dice la primera carta de Tesalonicenses capítulo 2, verso 18. Pablo, Silas y Timoteo quisieron visitar la iglesia de Tesalónica, pero Satanás les impidió hacerlo. Satanás está impidiendo que en muchas naciones se predique de Cristo. Satanás en muchas naciones, empezando por Estados Unidos y abarcando toda América, toda Europa, está permitiendo que se aprueben leyes que van en contra totalmente de la familia, que buscan la destrucción de los niños. Spurgeon dijo que Satanás siempre odia la comunión cristiana. Es su política mantener a los cristianos separados. Y vemos cómo hay oposición de Satanás en todo el mundo.
Vemos cómo está de moda hacer símbolos satánicos, hacer videoclips, hacer canciones sensuales, tener en redes sociales movimientos que atentan contra la familia. Vemos la rivalidad que se está incrementando entre la mujer y el hombre y la mujer. Vemos cómo el machismo continúa y el feminismo cada día está avanzando más. Este es el plan de Satanás, destruir a la humanidad. Sabe que tiene los días contados y lo que quiere es arrastrar a más personas. Él por todos los medios quiere que tú no conozcas a Dios. Él no quiere que tú tengas un encuentro personal con Él. Él no quiere que se te comparta la palabra. Por eso te censuran, te bloquean. Te van a bloquear por dejar un versículo bíblico, pero no van a bloquear a una persona que deja un ritual satánico en una red social. Esta no es la única ocasión en que Satanás ha obstaculizado a hombres de bien, hablando de Pablo, Silas y Timoteo. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo y sus socios, sus compañeros de aventura, ¿verdad? Porque el Evangelio es una aventura especial. Pablo y sus socios querían visitar la iglesia de Tesalónica, pero Satanás nos estorbó. Satanás los detuvo de ir allí temporalmente. Y este versículo se puede aplicar hoy en día a nuestra sociedad. Satanás nos está estorbando. Satanás no quiere que tú hables de Cristo. Satanás siempre ha estorbado o ha tratado de estorbar la obra de Dios. Por toda la historia. Mira lo que hizo Satanás para estorbar a Job. Satanás le hizo cosas terribles. Satanás trató muy duro de estorbar a Job. Trató de conseguir que él maldijera a Dios. Job capítulo 1, verso 11. Satanás movió a los sabeos para matar a todos los hijos de Job. Satanás mató las ovejas de Job. Satanás mató el ganado, los sirvientes. Mira lo que dice Job capítulo 2, verso 7. Entonces Satanás hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Satanás movió a la esposa de Job para que le dijera: maldice a Dios y muérete. Spurgeon dijo: el juicio por el que Job pasó llevó el lustre de su resistencia sin igual a la sumisión y a la resignación a Dios. Satanás trató de estorbar a Moisés y evitar que sacara a los hijos de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Satanás movió a los hermanos de José para que lo vendieran como esclavo a los egipcios para impedirle hacer lo que Dios quería que hiciera. Satanás nos está estorbando a muchos de nosotros. Satanás movió a Judas a traicionar a Cristo. Dice la palabra Lucas capítulo 22, verso 3, y entró Satanás en Judas. Satanás entró también en Pedro. Cuando Jesús le dijo que tenía que morir, y Satanás, a través de Pedro, le dijo: no, que no acontezca eso, Señor. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Pedro después, cuando tuvo esa conversión real, mira lo que escribió en su primera carta, capítulo 5, verso 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. ¿Es diferente hoy en día? No. Satanás trata de estorbar a los cristianos de hoy, igual como lo hizo en los tiempos de la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento. Debemos levantarnos como soldados de Cristo, como dice Miguel Casina en una de sus canciones. Debemos vencer al diablo por oración y consagración. Satanás usa muchas maneras para estorbar a los cristianos. Y yo en las últimas semanas te estoy poniendo el ejemplo de Estados Unidos porque tenemos muchos hermanos allí que nos escuchan.
que ven nuestros contenidos, tanto de Solidaria TV como de Radio Solidaria en Estados Unidos, y ellos nos dan testimonio de todo lo que está aconteciendo en esta nación. Porque lo que sucede allí tiene una repercusión aquí en España. Lo que sucede allí, en España, se copia y se realiza también. Estas son algunas noticias, por ejemplo, que te he compartido de Biblia Todo. Vemos como poco a poco el diablo está tomando ventaja. Vemos como poco a poco lo satánico está interesando más a los jóvenes. Vemos como poco a poco lo oculto, la brujería, la hechicería, el tarot, las cartas, todo eso está interesando más a la gente. Curioso que digan, no creo en Dios, pero sí creen en Satanás. Es increíble cómo Satanás está tomando ventaja. Y lo peor de todo también, ¿sabes qué es? Que se está poco a poco metiendo en las iglesias. Y nosotros lo estamos viendo como algo normal. Yo no veo normal que haya un templo satánico y que puedan ir estos satánicos a las escuelas a dar lecciones o asesoramiento a los niños, a los adolescentes. Yo no lo veo normal. Y seguramente esto se lleve a cabo en este estado. Y seguramente esto lo veamos. Y seguramente esto llega a España y llega a tu nación. Hermanos, tenemos que interceder, tenemos que orar, tenemos que clamar cada día a Dios. Satanás quiere estorbarte de ser todo lo que podría ser como cristiano. Y por eso promueve estas leyes. Y por eso los gobiernos, la mayoría sabemos cómo son, sabemos que hay gobiernos tanto de derecha como izquierda que en lo oculto son títeres de Satanás. Y a lo mejor tú en lo público les ves y como que es una persona normal, pero a escondidas, en lo oculto. Allí es cuando suceden estas cosas, cuando el enemigo maquina. Cuando Judas, los fariseos y los soldados romanos prendieron a Jesús en la oscuridad, en la noche. Eso era ilegal en esa época. Eso era un juicio injusto. De hecho, fariseos romanos compraron al pueblo. Lo que hace el dinero, ¿verdad? Esperaban un libertador que los sacara del yugo de Roma, ¿verdad? En su caballo blanco con una gran espada, y se encuentran con un humilde carpintero. Satanás utiliza muchos métodos para impedir a los cristianos de hacer la obra de Dios. En Romanos capítulo 15, verso 22, Pablo le dijo a los cristianos de Roma: «Me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros». Es la misma palabra griega usada en el texto «Satanás nos estorbó». Si Satanás estorbó a Pablo de hacer la obra de Dios en Tesalónica y Roma, ¿no crees que también tratará de detenerte temporalmente de hacer la obra del Señor a ti y a mí? Por supuesto que la hará. Satanás tratará de estorbarte de orar con fervor. Llegará un momento en que empezará seguramente en Estados Unidos, porque todo empieza allí, y van a cancelar la oración. Los que vivís allí en Estados Unidos, tenéis allí el día de la oración. No recuerdo qué día es, si lo podéis dejar en comentarios, pero Estados Unidos tiene el día de la oración. Llegará un momento en que satánicos, a través de un gobierno, sea de derecha o sea de izquierda, va a promover que se cancele la oración, que se cancele predicar el evangelio en las calles. Van a decir que los malos son los cristianos y nos van a prohibir orar. Van a prohibir que en el mundo del cine lleguen películas cristianas.
En redes sociales nos van a bloquear, nos van a censurar. El algoritmo en TikTok, en Facebook, en YouTube, hará que tu contenido cristiano no llegue al mundo. Por eso te decía hace un ratito qué importante es que compartamos noticias, para que el mundo se entere, para que esto llegue a todo el mundo cristiano y a través de nosotros también pueda llegar a otras personas que no conocen a Dios. Satanás va a tratar de estorbarte de orar con fervor. Cuando oras con fervor, Satanás a menudo pone un pensamiento en tu mente, te tienta a pensar que es inútil seguir orando. Satanás a menudo nos hace pensar que nuestras oraciones son inútiles. Es así como trabaja. Satanás va a tratar de estorbarte en ganar almas. Él te hará pensar que no sirve de nada, te dirá que ¿de qué te vale orar por tu familiar inconverso? ¿De qué te vale orar por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos? Son un caso perdido. Mira, han pasado tantos años. Tú vas a la iglesia y tus familiares no, deja de orar por ellos. Ese es el pensamiento que va a tratar de ponerte Satanás en tu mente. Él te hará pensar que no sirve de nada, que nadie va a venir y ser salvo. Te va a estorbar de ganar almas poniendo dudas en tu mente. Va a tratar de estorbar tus esfuerzos de ganar almas recordándote que otros que trataste de ganar se fueron de la iglesia. Y te va a decir, ¿ves cómo no pudiste ganar almas? Siempre será así. Siempre te va a decir, eres malo, eres un pecador, siempre fallarás. Esos son pensamientos satánicos, puestos en tu mente por el mismo diablo. Satanás trabaja duro para estorbar tus oraciones. Él hace todo lo posible para estorbar tus esfuerzos de ganar almas. Recuerda esto, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos pasamos por periodos de depresión, pero los que siguen obrando para Cristo son aquellos que no se rinden. Sigamos adelante en la obra de Dios, sin importar cuánto Satanás trata de estorbarnos. Mira lo que dijo Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14. Levántate como soldado de Cristo, vence al diablo con oración, conságrate cada día a Dios. Recuerda que hay una promesa, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago capítulo 4, verso 7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Pero qué dice este versículo antes de esa parte final? Someteos pues a Dios. No podemos resistir al diablo y no va a huir de nosotros si no nos sometemos a Dios. Si yo no tengo a Dios en mi vida, si yo no he tenido un encuentro personal con Dios, si yo no conozco a Jesús personalmente, es imposible resistir al diablo. Es imposible que el diablo huya. Pero si me someto a Dios, significa que tengo una relación con Él personal. Entonces el diablo dice, aquí no tengo nada que hacer, me voy. Someteos a Dios, resistid al diablo como buen soldado de Cristo. Satanás usa muchas maneras para estorbar a los perdidos. Si todavía estás perdido, ¿no crees que Satanás hace todo lo posible para estorbarte de ser salvo? Yo siempre lo digo y es una realidad. A Satanás no le interesa el pecador porque ya lo tiene. Vive esclavo del pecado. A Satanás le interesa esas personas que poco a poco están acudiendo a la iglesia, que poco a poco están sintiendo interés en buscar a Dios. A Satanás le interesan los que van a la iglesia. Ese es el objetivo de Satanás.
En primer lugar, el diablo quita la palabra de tu corazón para que no crean y se salven, como dice Lucas capítulo 8, verso 12. Nosotros podemos predicarte la palabra de Dios, pero luego es importante que tú hagas tu parte, guardarla, atesorarla en el corazón. ¿Pero qué hace Satanás? Viene y te la roba. La has recibido con gozo, como habla de la parábola del buen sembrador, la recibes con gozo, pero luego vienen los cuervos y se la llevan. Estoy convencido de que muchos de nosotros somos estorbados de ser salvos porque muchas veces no escuchamos los mensajes con atención, no leemos la palabra con atención y viene el diablo y te dice que no necesitas leer la palabra de Dios, que no necesitas escuchar con atención el mensaje que te están compartiendo. Puedes ver el vídeo cuando llegues a tu casa. No atiendes en la iglesia y piensas, o Satanás te pone en la mente, cuando llegues a casa ves el vídeo. Eso es un engaño, porque cuando llegas a casa lo que menos quieres hacer es ver un vídeo. Si has estado dentro de la iglesia, ¿vas a ir a casa a ver el vídeo completo? Puede ser, pero si no atiendes, cuando estás en vivo y en directo en la iglesia escuchando el mensaje, si no estás en ese momento atendiendo, ¿cómo vas a hacerlo cuando llegues a casa, cuando estás más relajado, cuando ya has comido, cuando sabes que hay partido de fútbol, cuando sabes que vas a estar con tu familia? No hay tiempo y no hay ganas. El diablo no quiere que leas la palabra de Dios, el diablo no quiere que atiendas en los cultos, el diablo no quiere que alabes a Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Satanás quiere mantenerte para sí mismo. Tú y yo debemos huir a Cristo, porque Él es el único con sangre para que te limpie de todo pecado y te presente limpio y justo ante Dios. Ven ahora, ve a Jesús ahora. Estamos pasando por tiempos peligrosos, tiempos horribles. Lo que viene a Estados Unidos, lo que viene a todas las naciones del mundo, lo que viene a España es horrible. Hoy más que nunca tenemos que buscar la presencia de Dios, agarrarnos cada día a la palabra de Dios, porque se van a levantar ministros, políticos, incluso familiares, amigos, que nos van a aconsejar lo que no es agradable a las cosas de Dios. Fíjate qué noticia. Un templo satánico exige tener ministros de Satán para ir por distritos escolares designando capellanes satánicos para brindar asesoramiento en esas escuelas públicas. ¡Qué noticia!, ¿verdad? ¿Y cómo nos cuesta defender el Evangelio? Los satánicos defienden sus ideales, defienden a Satanás a capa y espada. ¿Y nosotros? ¿Por qué no defendemos el Evangelio? ¿Por qué no luchamos por los principios y valores que Dios ha establecido? ¿Por qué no luchamos por la familia? Lucha por tus hijos, ora por ellos, clama por ellos, lucha por tu esposo, por tu esposa inconversa, lucha por tu compañero de trabajo. Si tú no lo haces, lo va a hacer Satanás. Y es más fácil que Satanás los atraiga que nosotros los atraigamos a los caminos de Jesús. Si no estamos luchando, peleando por ellos, intercediendo en oración, lo va a hacer el enemigo. Y da temor de Dios saber que un hermano, que un familiar va a ir directo al infierno. Las leyes que se están promoviendo anti Dios cada día son más claras. Cada día se están expandiendo por todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer nosotros?
Satanás quiere estorbarte, no quiere que tengas un encuentro personal con Jesús. Y eso lo vas a ver desde que te levantas hasta que te acuestes. Te darás cuenta que el enemigo va a poner estorbos para que no leas la palabra, para que no ores. Si vas a decidir orar en tu día a día, ya verás cómo el Señor va a poner estorbos, obstáculos. No quiere que busques a Dios. Lo que está sucediendo ahora mismo en Estados Unidos con este tipo de noticias, hay gente, y sobre todo cristianos, que lo ven como algo normal y permiten que eso entre en su hogar. Toca luchar, toca someternos a Dios, resistir al diablo y, como dice la palabra, es una promesa, huirá de nosotros. Pero primero, someternos a Dios.